Nos proponemos compartir una nueva edición de Diálogos con Valor, que es el espacio de la Asociación Cristiana de Jóvenes en Radio Plural, gracias a la audiencia que nos distingue con su acompañamiento en esto que trata de ser un aporte a la reflexión serena. La espiritualidad está presente en todos los seres humanos, más allá de su adhesión a una u otra creencia religiosa o a ninguna. Hay una aceptación de que algo superior existe y forma parte de nuestras vidas y de nuestros orígenes. En aquello que tenemos vinculación con alguna religión, somos conscientes de que las creencias se relacionan estrechamente con la fe. No vimos, pero sentimos. No vimos, pero aceptamos el llamado. No vimos, pero hay una historia que nos conmueve y confirma que Dios existe, por ejemplo. La aparición de las neurociencias hace que haya innumerables intentos por descubrir cómo el cerebro humano actúa cuando de espiritualidad se trata. Los trabajos de investigación se multiplican, así como determinadas aproximaciones a conclusiones que nunca pueden ser definitivas. Hablamos del cerebro humano, un laberinto todavía inescrutable en su inmensa magnitud y complejidad. En realidad, habría que ser muy cauteloso cuando se quiere dirimir entre ciencia o religión. A lo mejor sería aconsejable referirnos a ciencia y religión de manera complementaria. Hemos escuchado que hay un neurotransmisor químico, la serotonina, que haría que el cerebro quiera seguir consumiendo religión para sentirse bien. Es una de las tantas hipótesis que se estudian en universidades y centros de investigación del mundo. Es evidente que históricamente la ciencia se metió con la religión y con Dios, de igual manera que la religión lo hizo con la ciencia. La relación nunca ha sido sencilla, por una razón, por otra parte lógica. De un lado se parte de lo empírico y del otro de la fe. En la coexistencia estaría surgiendo la posibilidad de explorar una ciencia de la religión. Ahora bien, un mundo sin los valores religiosos que dignifican al ser humano, ¿cómo sería? Si es como es, a pesar de esos valores, imaginemos el panorama sin esa presencia. Las religiones a la vez forman parte de la cultura planetaria desde sus inicios. Llama la atención que todavía no se haya entendido a cabalidad que su estudio reflexivo en la currícula escolar sería deseable. De todas las religiones, o al menos de aquellas mayoritarias que hoy tienen presencia en el mundo, aún desde la perspectiva política. Para hablar de estos temas y de educación, hemos invitado a un apreciado amigo, el doctor Claudio Ramos, que es el secretario del CONSUDEC. El CONSUDEC es el Consejo Superior de Educación Católica, prestigiosa institución que preside a otro muy querido amigo, el presbítero Alberto Bustamante. Hola Claudio, un gusto que hayas aceptado la invitación a participar de Diálogos con Valor. Al contrario, Norberto. Muchas gracias por la invitación y un saludo a toda la audiencia. En primer lugar, defininos, para aquellos que pueden conocerla menos esa institución, ¿qué es el CONSUDEC y cuál es su cometido? Bueno, el CONSUDEC se apresta a celebrar sus 90 años de existencia. Dios mediante, en 2015 cumplirá 90 años y fue una creación, si se me permite el término, profética de un grupo de obispos allá en el año 1925, que vieron la necesidad de hacer un aporte a la patria desde la particularidad de las escuelas religiosas, católicas, ¿no es cierto? Y es así entonces como, bueno, allá en mayo de 1925, se crea el Consejo Superior de Educación Católica, ¿no es cierto? Que, bueno, que ha ido desarrollando y que lo que pretende hacer es nuclear precisamente a todas las propuestas educativas del ámbito católico y llevar nuestra perspectiva, llevar la mirada sobre las grandes temáticas educativas que afrontamos, ¿no es cierto? Ajá. Y están cumpliendo ya 90 años. 90 años, si Dios quiere, el año que viene. El año que viene, sí, todo un tiempo, ¿no? Es todo un tiempo, sí. El tiempo enorme. Y aquellos que hemos seguido un poco de cerca la labor del CONSUDEC pareciera que va en franco crecimiento, ¿no? Eso de, por ejemplo, esta actividad que ustedes tienen 1 o 2 veces al año, que es el curso de rectores, que me parece que es una experiencia formativa extraordinaria, pero de eso quiero preguntarte después muy concretamente. ¿Cómo estás observando desde la perspectiva del CONSUDEC la educación en la Argentina? Bueno, daría para un seminario, ¿no? Sí, más que para un programa, ¿no? Pero digo,
No, creemos que hay mucho por hacer, ¿no es cierto? Creemos que hay mucho por hacer. En tu editorial creo que has marcado muy bien los ítems que debemos dar, ¿no? Creo que hemos dado un paso muy importante, tal vez educativamente hablando, en lo que tiene que ver con una mayor cantidad de alumnos dentro del sistema educativo. Creo que esto ha sido un paso importante en los últimos 20 años, tal vez de 15, 20 años de historia educativa, pero creo que nos falta una vuelta de tuerca en lo que tiene que ver a, bueno, ahora tengo a los pibes, tengo a los chicos, tengo a los jóvenes, darle una vuelta de tuerca a eso que tiene que ver con la calidad, la capacitación, el desarrollo de todas las dimensiones de la persona humana. Yo esto insisto mucho en los profesorados, cuando uno da alguna clase, la necesidad de tomar a la persona como una integralidad, como una integridad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de allí, bueno, ver todas esas dimensiones, y de alguna manera tendría que todas esas dimensiones integrarse. Sí. Tal vez la materia, la disciplina, el ámbito, más allá de los contenidos transversales, sea una mirada religiosa, una mirada, en este sentido, de religar, ¿no? Sí, claro. El concepto de religión, tal vez sea eso, pero creo que, sobre todo en el nivel medio, ¿no? Donde hay los pibes van teniendo tantos profesores en un mismo día por la dinámica propia, ¿no? Que tiene el nivel medio o el nivel secundario. Yo creo que ahí hay que dar una vuelta de tuerca, ¿no? A veces no digo siempre, digo a veces no se da esa preeminencia, ¿no? A esa dimensión espiritual, trascendente de la persona humana, ¿no? ¿Sabes qué pasa? Nos parece, o me parece a mí en lo personal, que se confunde a veces el tema de la religión con el tema del proselitismo religioso. Y eso es un error insalvable, especialmente para aquellos que se dicen agnósticos, menos aquellos que se dicen ateos. Y hoy hay que entender la religión inclusive como un actor y un factor político en el mundo. El no entender eso es muy grave. Por ejemplo, si vos tomás a los chicos del nivel medio, en la escuela secundaria, y que te hagan un discernimiento más o menos aproximado, ¿qué significa ser judío? Por ejemplo, ¿qué significa pertenecer al Islam? Encontrarías respuestas absolutamente vacías de contenido. Aún si lo decís desde el punto de vista cristiano, le decís, ¿y qué es ser católico? ¿Y qué es ser evangélico? ¿Qué pasa con las sectas? Por ejemplo, o sea, todas estas cosas no tienen nada que ver con el proselitismo, que a veces la gente cree, quieren dar religión para atraer más feligreses. Es una tontera. Hoy la religión, por lo menos en mi punto de vista, y lo veo en el mundo cuando viajo, es un factor político importante. También, pues, más allá de la fe, lo tenés que tomar en cuenta desde lo político y desde lo cultural. No sé cómo lo ves. No, coincido plenamente. Creo que ha habido, tal vez, en la historia de la educación argentina, algunas experiencias no tan felices con respecto a este tema, y eso hace que, claro que sí, que se arrastre por ahí ese lastre y ese prejuicio, sí, ¿no? Sí. Pero digo, no hay duda de que el concepto laico lo podemos tomar en un sentido positivo o en un sentido negativo. Y parafraseando a alguien, alguna vez dijo, y creo que no recuerdo el autor, que me perdone, digamos, pero sí recuerdo la frase, ¿no? Que no ingrese el concepto de religión, la religión, y no como algo ritual o como algo de proselitismo, sino como algo conceptual, de la dimensión humana de lo que es, claro, la trascendencia, claro, de la persona. Que no ingrese a la escuela, decía este autor, es ser confesional al revés. O sea, sí, es militar por lo contrario. Es militar por lo contrario, sí, claro. Porque hoy no puede ser, digamos, que el concepto de divinidad, para no decir Dios, el concepto de divinidad no ingresa en la escuela. No ingrese. Y hablo sobre todo, ojo, de las escuelas estatales, porque obviamente las escuelas, por ejemplo, las escuelas que pertenecen al CONSUDEC tienen obviamente su propio proyecto, la ley les reconoce,
y en todas las jurisdicciones les reconocen, no solamente a las escuelas católicas, sino a los proyectos también de escuelas israelitas, de escuelas evangélicas, la posibilidad de elaborar su propio proyecto educativo institucional, pero en las escuelas estatales, bajo este laicismo, que yo diría más que laicismo es un relativismo, que es más peligroso que el laicismo. Claro, este relativismo de que nada es igual, todo es mejor, ¿no? Como decía, todo es peor, digamos, como decía el tango. Digo, en este relativismo, esta dictadura del relativismo, donde, bueno, todo es el masomenismo, ¿no? Creo que alguna vez habló el señor arzobispo y actual papa del masomenismo, bueno, más o menos, eso es lo que nos va menguando, digamos, ¿no? Esa capacidad de integrar lo que vos decías en tu editorial, ¿no? El tema de fe y ciencia, fe y vida, ¿no? Es así. Creo que la presencia del Santo Padre, que después vamos a conversar un poco sobre eso también, va a ayudar a que por lo menos se haga una revisión de esa mirada. Ahora, si vos tuvieras que explicarle a la audiencia qué le agrega los establecimientos católicos, qué le agregan a la educación en la Argentina. Yo creo sí. La calidad seguramente, digamos, dejando de lado la calidad que sabemos que ustedes trabajan mucho en las escuelas también, pero ¿qué cosa distintiva? Algunas cosas la dijiste ya, pero alguna cosa distintiva que dice, nosotros aportamos esto a la educación. Yo creo que obviamente es muy vasta la pregunta y pensar que tenemos a lo largo y ancho del país cerca de 4.300 servicios educativos es como sería muy presuntuoso de mi parte, ¿no? Lo que sí creo es que podemos dar a la patria lo que se ha venido dando intensamente desde hace, no sé, 200, 300, 400, 500 años, ¿no? Creo que el valor agregado que uno puede dar u otorgar a la sociedad es tratar de formar personas comprometidas que un poco, como decía recién, logren esa necesaria confluencia de fe y vida y de fe y ciencia, digamos, ¿no? Uh-huh. Es decir, creemos que las escuelas, en la escuela deben ingresar los grandes dilemas del hombre. Yo tengo 3 hijos y a veces me planteo que qué pasaría, ¿no? Porque digo, hay escuelas en las cuales los grandes dilemas no entran. ¿Qué soy? ¿Para qué vengo? ¿Para qué estoy? ¿Por qué nací en este momento, aquí, en este lugar? O sea, son las preguntas de toda la... No pasa tanto, creo, por saber más matemática, más lengua, más ciencias sociales, que obviamente es importante, ¿no? Obviamente es importante. Lo que digo es, ¿qué hago yo con eso que aprendo? Sí. Y yo como persona, ¿cómo me proyecto? No para mí, como una actitud, si se quiere, egoísta o si se quiere, meramente individualista, ¿no? Sino para el otro. Yo creo que este es el sentido, ¿no? Creo que ninguna actividad educativa o formativa tiene sentido si es solo para mí, sino que tiene que ser, siempre es hacia el otro, claro. Siempre es en salida hacia el otro. Claro. Sí. Este es un dato muy interesante y que además pone casi en foco la necesidad de un debate muy profundo acerca de, inclusive, qué significa hoy la educación en el mundo y la educación en la Argentina. ¿Qué significa? ¿Y cuáles son las herramientas que se tienen que utilizar? Y vos estás apelando a la capacidad de enseñar a pensar, enseñar a reflexionar, discernir, ser autónomos. Lo que tenemos que buscar, no ser consumistas tampoco de la opinión del otro. Todo eso está en un debate difícil de dar, porque también la corporación educativa a veces es un problema. Ahora, no, y sin duda, y no tratar de implementar recetas que ya han fracasado incluso en otros lados. Claro. Hoy pensar el chico, el pibe, el adolescente, nosotros ya venimos de otra generación, digamos, que tiene tanta información al alcance de la mano. Bueno, ¿quién ayuda a decodificar toda esa información? ¿Quién ayuda a la selección y a determinar cuál es valiosa y cuál es disvaliosa, ¿no es cierto? Bueno, este es un rol fundamental, no solamente de la escuela como ente abstracto, sino de la primera escuela que tiene el pibe, que es la familia,
y como decíamos antes, el segundo hogar que es la escuela, digamos, el docente, ¿no? Sí, sí. No, es un tema que me parece que la Argentina más temprano que tarde vamos a tener que enfrentar. Ahora, no hace mucho en este mismo programa entrevisté al ex rector de la UBA, a Guillermo Jaime Echeverri, que es un querido amigo, ¿no? Y él decía crudamente, ¿no? Dice, la profesión docente no es debidamente reconocida en la sociedad. ¿Cuál es tu opinión? Coincido. Aparte soy docente, así que coincido, soy docente desde el año 1980 y prácticamente sin interrupción, digamos. Creo que la sociedad se debe un reconocimiento a la tarea docente. El reconocimiento que no solamente pasa por lo salarial, aunque lo incluye, sí, pero que debe ser mucho más amplio. Yo creo que la necesidad de revalorizar el rol del docente. El docente es maestro de humanidad, es maestro en valores, Yo los otros días reflexionaba con un grupo de padres en una escuela. Nosotros estamos con sus pibes 8 horas al día. Es mucho tiempo. Hay 8 horas de sueño promedio, puede ser menos, digamos, o sea, pero 1/3 de lo que el niño vive en su día, digamos, de marzo a noviembre, estamos en la escuela. Entonces, la valorización del docente. Hay chicos que arrancan en salita de 3 en nuestras escuelas y todo su desarrollo lo llevan a lo largo en la propia escuela, en la misma escuela. Son 15 años, y 15 años que por ahí uno dice, bueno, de los 40 a los 55 más o menos uno puede cambiar, sí, pero bueno, pero estamos hablando de la etapa más trascendental. Por eso la importancia del docente, la necesidad de revalorizar el rol del docente. Alguien dijo alguna vez, tenemos que refundar el pacto educativo, el acuerdo educativo, familia, escuela. Y no hablo solamente de la escuela de gestión privada, estoy hablando también de la escuela de gestión estatal. Yo creo que a veces el docente estatal está mucho más, no quiero decir desprotegido o descuidado, no encuentro la palabra, pero mucho más estresado muchas veces. Sí, y bueno, y a la buena de Dios, ¿no? Muchas veces, digamos, creo que hay que generar ámbitos en los cuales se revalorice, no con esa nostalgia de algo que no sabemos si realmente fue o no fue. Me refiero a los años 50 y 60, donde de repente, bueno, la escuela que transitamos nosotros, donde, bueno, pero tampoco en una instancia en la cual se lo cuestiona, ¿no? Se cuestiona tanto el rol del docente. Para mí es triste, ¿no? Es muy triste, y creo que esto lleva a que no haya tantas vocaciones docentes. Hay profesorados hoy que están, no digo vacíos, pero con serios problemas de matrícula, ¿no? Sí. Agregaba Jaime Echeverri, a veces hay personas que buscan la salida como profesional, como docentes, y no siempre llegan a esa posibilidad los que están en mejores condiciones de poder ejercerla. Entonces, además dibujamos los resultados. Si salen las pruebas PISA decimos, no, esto no cabe en Argentina, pero ¿por qué no cabe en Argentina y cabe en otras partes del mundo? Es decir, tratamos de negar muchas veces la realidad, no solamente en este tema, sino en términos generales, ¿no? Hace falta un sinceramiento, ¿no? Ahora, la corporación educativa, especialmente a nivel gremial, los gremios docentes han entendido cuál es su rol, que no es solamente reivindicativo de lo económico, sino reivindicativo del rol y de la dignidad del docente. Nosotros tenemos un muy buen vínculo por supuesto, con el gremio docente que nuclea a los docentes particulares, llamados, que es el SADOP, digamos, sí. Y también tenemos muy buen vínculo con la CETERA, ¿no es cierto? Creo que está planteado, al menos en cuanto al discurso, digamos, gremial y en cuanto al discurso mediático, ¿no es cierto? Con el SADOP estamos en camino de suscribir, Dios mediante, un acuerdo que uno de los ítems, un acuerdo multipartito, esperamos poder cerrarlo antes de fin de año, si no serán los primeros meses del año que viene, donde el primer ítem se trata precisamente de la revalorización del rol docente.
O sea, uno dirá, ¿qué tiene que ver un acuerdo multipartito donde más que nada se negocia, no se trata, no se dialogan cuestiones que tienen que ver con la temática laboral, la temática gremial, digamos? Pero creímos, tanto el SADOP como los otros gremios, como nosotros, como las otras entidades, hablo nosotros como Consudec, la importancia de que el primer ítem de este acuerdo fuera la revalorización del rol docente. Y realmente estamos de acuerdo en ese ítem, no hemos podido todavía acordar en algunos otros, que faltan cuestiones de detalle, yo calculo que en esta semana o la que viene la estaremos cerrando, pero te lo voy a hacer llegar cuando lo suscribamos, porque realmente ha sido una redacción muy favorable y un planteo del rol docente, y de la valorización que todos los actores que estamos en esa mesa, digamos, que no son solo gremios y Consudec, sino que son otras asociaciones, otras entidades gremiales, el Consejo Federal y demás, puedan suscribir este tipo de declaraciones, ¿no? Es un buen dato, ojalá se dé. Ahora, la formación docente, ¿está garantizada la buena formación docente o todavía tenemos una formación docente antigua, en el sentido de que hoy, por lo que decías antes, el docente no deja de formarse nunca, porque si no este mundo no lo va a entender al poco tiempo de su graduación? ¿Están dadas esas condiciones? Yo creo que se está haciendo un esfuerzo importante, no alcanza. No. Creo que no ha alcanzado, lamentablemente, ¿no? Yo digo, inclusive en la misma estructura de los profesorados, yo si pudiéramos tener la máquina del tiempo, y esto ya lo ha dicho alguien también, e ingresara a un quirófano del año 60, huiría espantado seguramente. No tengo dudas. Nada que ver con un quirófano de hoy, digamos, ¿no? Claro, seguro. Ahora, entramos a un aula de un profesorado del año 60 y entramos a un aula de un profesorado del año 2014 y no vamos a ver muchos cambios. A lo sumo veremos, y creemos que esos cambios, y ahí estaríamos complicados, un cañón con una pantalla en lugar de un pizarrón, un mueble de fórmica más blando, más bonito, más cómodo que esos antiguos muebles de madera para sentarse. Hemos sacado tal vez la tarima donde se paraba el profesor con una sensación de supraautoridad, digamos, casi. Claro, de púlpito, pero creo que no hemos logrado una mayor profundidad en este tema. Creo que la formación docente, que no se han hecho esfuerzos, pero creo que no se resuelve. No es solo que el docente se prepare 4 años, por ejemplo. No pasamos de 2 a 4 y ya está el cambio. No ese es el cambio. Hoy los pibes de 17 años que terminan el secundario, 18 años, en general no tienden hacia la vocación docente. Y a veces los que van a la vocación docente, a los profesorados, es porque encuentran en ello una salida laboral, como no hay docentes, rápida, pronta, seguro, digamos. Sí. Está clarísimo. Recordamos a la audiencia que estamos dialogando con el doctor Claudio Ramos. Ahora, vos fíjate que hablamos mucho de Finlandia, ¿no? Viste, últimamente aparece Finlandia. No podemos agarrar y copiarlo de Finlandia por distintas razones, contextuales, población, etcétera. Pero es evidente que hay algunos ejemplos en el mundo que por lo menos debiéramos estudiar, ¿no es cierto? No copiar, pero sí estudiar. Y una de las cosas que me parece, y te lo consulto, que dignificaría la profesión docente, es que primero los salariales, es decir, la persona que trabaja en ese tipo de, digamos, de profesión, como bien decís, que tiene tanto que ver con la vida de los chicos y las familias, tiene que tener garantizada una vida digna. Primer punto, eso no se puede, no habría que discutirlo eso. El segundo es que el docente trabaja en aula tantas horas y tiene que tener algo más en el día para su propia actualización. Es decir, eso forma parte de su trabajo. O llámese investigación, llámese estudio, llámese lo que quiera. O sea, hay que tener un cambio de paradigma acompañado por una asignación presupuestaria diferente. Pero si decimos la educación es prioridad, bueno, es prioridad. Se terminó, es prioridad. Y como prioridad tiene que tener la asignación, el presupuesto que corresponda. ¿Cómo ves esto? ¿Qué lejos estamos de esto?
creo que estamos un poco lejos. Sí, creo que estamos un poco lejos. Más allá de los esfuerzos, es decir, el tema de la ley que ha determinado que a nivel educativo se llegue al 6% del PBI ha sido un paso importante, pero no alcanza. No alcanza. Esto que vos dices es totalmente cierto. Yo conozco docentes que arrancan a las 7:30 de la mañana y terminan a las 10:30, 11 de la noche en un profesorado. ¿Cuándo preparan las clases? ¿Cuándo corrigen? ¿Cuándo se capacitan? Digamos. ¿Cuándo leen? Sí, claro. ¿Cuándo entienden el mundo, Claudio? Que este es un mundo que cambia todos los días. Entonces, sin duda que esto es una discusión. Yo no quiero utilizar, pero lo voy a utilizar, digamos, me excluyo aquí de rol de secretario de Consudec. Digo, tal vez sea el momento de convocar a un gran congreso pedagógico. Absolutamente. Es decir, algo, pero donde nos podamos encontrar, disentir, convivir con el disenso y poder realmente plantearnos qué educación queremos para nuestros pibes, qué profesionales docentes queremos para nuestros pibes y profundizar esto. Nosotros creemos que la capacitación, uno lo ve natural en otras profesiones. Es decir, un médico que no se actualiza, un abogado que no se actualiza, un contador que no se actualiza, un ingeniero, es decir, uno deja dice, deja de serlo, laboralmente está muerto, digamos, entre comillas, permitiéndome la metáfora. Sí, claro. Bueno, el docente depende mucho de su propia iniciativa, y pensemos que el hecho de comprar un libro para el docente muchas veces le implica que para poder comprar ese libro requiera tal vez 3 o 4 horas de su trabajo para poder pagarlo. Entonces, digamos, ni que hablar de los cursos. Hoy un curso de posgrado, un curso, digamos, entonces yo creo que el Estado tiene que dar este paso de compromiso. Está haciendo algún intento el Instituto Nacional de Formación Docente, con algunas críticas que hemos llevado desde Consudec, ¿no? Porque el primer bloque de capacitación fue realmente muy monopólico por parte del Estado. Creemos que, como diría la canción, todas las voces todas tienen que ser escuchadas en la capacitación del docente, ¿no? En el segundo tramo, digamos, está sí habiendo una mayor participación, una mayor aceptación de propuestas, digamos, desde la gestión privada, desde la gestión social y demás, ¿no es cierto? Pero no alcanzan, los esfuerzos no alcanzan o quedan en el camino, ¿no? Vos sabés que esta idea o esta reflexión sobre un congreso pedagógico amplio a nivel nacional, yo lo vería como un paso extraordinario y con una participación muy amplia de todos los sectores, sin exclusión, y tomando en cuenta que no es una cuestión de un gobierno, sino que es una cuestión absolutamente que trasciende el partido político que esté en el gobierno. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Esa confusión es la que a veces detiene. Seguramente los finlandeses no se hacen este planteo. Cada gobierno de Finlandia modifica lo anterior. No tienen un plan de largo aliento. Hay una especie de autonomía. La educación tiene que tener, así como la justicia tiene que ser autónoma, la educación también tiene que ser autónoma. Estamos pensando en voz alta, ¿no? Pero sin duda, Norberto, a ver, nosotros para tener una primera ley general de educación, desde la sanción de nuestra Constitución hasta la primera ley, que fue la ley federal, 1994, pasaron 141 años. Claro. Si tomamos cuando Buenos Aires se incorpora a la Confederación, 1860, serían 134 años. Ahora, del 94 al 2006, es decir, en 12 años tuvimos 2 leyes de educación. O sea, no llegamos a terminar una evaluación de una. No estoy diciendo que una es mejor, otra es peor. Simplemente digo, no dejamos un proceso, digamos, de evaluación, digamos, de una para sancionar otra, y obviamente ahora estamos en un proceso con una nueva ley del año 2006 que tiene 8 años de vida, que para un proceso educativo son pocos, pero que ya uno puede ir evaluando resultados. Sí, y esos resultados, digo, esto creo que es importante y que a veces no se ve. Si los resultados, aún en la hipótesis de que los resultados fueran negativos, no es para estigmatizarnos. Creo que el resultado negativo de alguna acción educativa necesariamente tiene que ser el resorte
para pegar el salto y mejorar ese corregir, aspecto. claro. Y corregirlo. Porque a veces parece que el error o que el mal resultado es un estigma y es una... No, al contrario, es como vos dices, en muchos países que están a la avanzada en materia educativa, no se vive discutiendo el tema permanentemente de si... acá es como que vivimos discutiendo los mismos problemas y los mismos temas. Entonces, claro, estamos como la rueda del auto que encalla en la arena. Claro. Gira, 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 parece que gira, o el tipo que camina en una cinta. Camina en una cinta, corre en la cinta, pero siempre está parado en el mismo lugar. Exactamente. Claudio, ha sido un gusto enorme tenerte en este programa. Gracias por habernos acompañado. Saludos a toda la gente del Consudec y mucha suerte. No, te agradezco a vos la invitación, te paso un chivo. Dale. Tenemos el curso de rectores en el año 2015. Exactamente. En Posadas. En Posadas. Y... Del 3 al 6 de febrero, en Posadas, en la hermosa ciudad allá de la capital misionera. Del 3 al 6 de febrero, toda la info en la página de Consudec, www.consudec.net. Información, inscripción, grilla, etcétera. Y te esperamos, obviamente, estás invitado. Claro, hiciste bien en mencionar, porque nosotros recibimos la invitación y la charla nos llevó a casi olvidar este punto tan importante, especialmente aquellos docentes que puedan acercarse. Estos cursos son imperdibles. Muchas gracias, Claudio. A vos, Norberto, un saludo a toda la audiencia y muy feliz Navidad. Ha sido Claudio Ramos nuestro invitado de hoy. Como decimos siempre, Argentina anda y camina con esperanza activa. Hasta nuestro próximo encuentro por la 103.9.